Ya, ahora nos corresponde abordar propiamente tal la nulidad civil patrimonial. ¿Qué entendemos por nulidad civil patrimonial? Y aquí vamos a hablar de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, y también vamos a terminar haciendo una diferenciación con la nulidad de matrimonio. Y también vamos a tocar someramente la inexistencia y la inoponibilidad. ¿Qué podemos señalar de la nulidad? En primer lugar, hay que partir por un concepto. Y para ello hay que ir al artículo 1681 del Código Civil, que señala lo siguiente. Un poquito de agüita porque tengo sed. Que señala lo siguiente. Está un poquito seco. La nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza del acto o el estado de calidad del autor o las partes, y que declarada judicialmente retrotrae a las partes del estado anterior extinguiendo las obligaciones pendientes. Ese es el concepto de nulidad en general. Repito, la nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza del acto o al estado o calidad del autor o las partes, y que declarada judicialmente retrotrae a las partes del estado anterior extinguiendo las obligaciones pendientes. Ese es el concepto general de nulidad. Sigamos avanzando. Abordemos ahora las características de la nulidad, pero de manera general. ¿Qué podemos señalar como características? Letra A. En cuanto al tratamiento, la nulidad se trata en el Código Civil a propósito de los modos de extinguir las obligaciones. El Código la enumera dentro de los modos de extinguir las obligaciones en el artículo, creo, 1567. Número 2. El Código, cuando hace dicha numeración en dicho artículo, la enumera propiamente tal. O sea, hace una alusión directa a la nulidad. 3. La nulidad, como tercera característica, la nulidad es una sanción civil que va a recaer sobre los actos jurídicos, no sobre las personas. La nulidad opera sobre los actos jurídicos. Cuarta característica de la nulidad es que todos los actos jurídicos son susceptibles de nulidad. Cuarta característica es que todos los actos jurídicos son susceptibles de nulidad, siempre y cuando tengan vicios. Cuarta característica de la nulidad es que todos los actos jurídicos son susceptibles de nulidad, siempre y cuando tengan vicios. Quinta característica, deben ser declaradas judicialmente. Quinta característica de la nulidad es que debe ser declarada judicialmente. O sea, en el fondo, lo que quiere decir que la nulidad sea declarada judicialmente es que las partes nunca declaran nulo un acto, sino que debe declararlo un tribunal. Sexta característica, ambas nulidades, o sea, tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa, producen los mismos efectos. Lo que significa que ambas nulidades van a producir el efecto retroactivo. Y esto quiere decir que van a volver a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato. Séptima característica es que la nulidad en general va a dar origen a una acción de nulidad. Entonces, característica, vamos repasando, se trata en primer lugar como modo de extinguir. 2. El código, cuando trata la nulidad, la trata precisamente como modo de extinguir las obligaciones en 1567. 3. Tercera característica, la nulidad es una sanción civil que recae sobre los actos jurídicos. Número 4. Cuarta característica es que todos los actos jurídicos son susceptibles de nulidad, siempre y cuando tengan vicios. Quinta característica, la nulidad debe ser declarada judicialmente y no por las partes. Y sexta característica, ambas nulidades producen los mismos efectos, lo que quiere decir que va a producir el efecto retroactivo. Y esto es de devolver a las partes al estado anterior a la celebración del acto o contrato, entre otras características de la nulidad. Entonces, ¿qué hemos visto de la nulidad? Vimos el concepto legal.
Recapitulando, habíamos dicho que la nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza o al estado de calidad del autor o las partes, y que declarada judicialmente retrotrae las partes al estado anterior, extinguiendo las obligaciones pendientes. Y luego hablábamos de las características. Ahora, como tercer punto de la nulidad en general, todavía no entramos a la nulidad, a ninguna de las dos nulidades, vamos a empezar a estudiar las clasificaciones de la nulidad. Y el primer criterio de la nulidad es atendiendo a la extensión que tiene la nulidad. El primer criterio de clasificación es atendiendo a la extensión que tiene la nulidad. Y acá hablamos de nulidad total y nulidad parcial. Atendiendo a la extensión que tiene la nulidad, tenemos en primer lugar, letra A, nulidad total, nulidad parcial. Esta distinción entre nulidad total o parcial atiende a la extensión de la nulidad. Así, cuando hablamos de nulidad total, quiere decir que el acto jurídico es completamente anulado. Por ejemplo, damos el caso de una compraventa celebrada por un demente. Si un demente celebra una compraventa, ese acto es completamente anulado, y en cuyo caso hablamos de nulidad total. Por otro lado, tenemos nulidad parcial. ¿Qué entendemos por nulidad parcial? Cuando hablamos de nulidad parcial, implica que el acto es anulado solo en parte. Nulidad parcial, hablamos que el acto es anulado solo en parte. Entonces, nulidad parcial implica que el acto se anula solo en parte. O sea, por ejemplo, estamos hablando de un contrato de mandato, ¿no es cierto?, en donde se confiere facultades al mandatario. Y entre estas se le delega la facultad para testar. Y nosotros sabemos que la facultad de testar es indelegable. Entonces, esa cláusula donde se podía delegar la facultad de testar es nula. Pero el resto del mandato, de las actuaciones del mandatario, no se anulan. Por eso hablamos de nulidad parcial. O sea, el acto se va a anular solo en una parte, pero el resto va a seguir produciendo consecuencias jurídicas. Entonces, atendiendo la extensión, nulidad total, nulidad parcial. Segunda clasificación de la nulidad. Y esta segunda clasificación es atendiendo al origen. Y acá hablamos de nulidad directa y nulidad indirecta. Nulidad directa y nulidad indirecta. Cuando hablamos de nulidad directa, es aquella en que el acto es declarado nulo a consecuencia del mismo acto. Atendiendo su origen, tenemos nulidad directa y nulidad indirecta. Nulidad directa es aquella en que el acto es declarado nulo a consecuencia del mismo acto. O sea, porque tiene vicios. Eso es la nulidad directa. Y la nulidad indirecta implica que el acto es nulo a consecuencia de los vicios de otro acto. La nulidad indirecta implica que el acto es nulo a consecuencia de los vicios de otro acto. O sea, cuando hablamos de nulidad indirecta, tenemos que recordar el principio de la accesoriedad, que dice en relación que si se declara nulo el contrato principal, por ejemplo, una compraventa, va a quedar nulo el contrato accesorio que se garantiza con una hipoteca, por ejemplo. ¿Ya? Tercera clasificación de la nulidad es atendiendo al interés protegido. Y esta es la gran clasificación. Y es atendiendo al interés protegido. Y acá tenemos que distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta por un lado y nulidad relativa. Recordemos que la nulidad absoluta protege el interés público. La nulidad absoluta protege el interés público. Y la nulidad relativa protege el interés particular privado. Sigamos analizando. ¿Ya? Entonces, esta es la parte general de lo que es la nulidad. ¿Qué más podemos señalar de esta parte general? ¿Qué otra cosa? Clases de nulidad.
en cuanto a los principios que gobiernan ambas nulidades. ¿Cuáles son los principios aplicables a ambas nulidades? Vamos a ver los principios. El primero es que la nulidad es una sanción de derecho estricto. La nulidad es una sanción de derecho estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que implica que no puede ser aplicada por analogía. ¿Ya? Número 2, la nulidad no puede renunciarse anticipadamente, porque con ella se protegen intereses superiores de la colectividad. Y número 3, cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de alguna de estas no aprovecha a las otras. Y número 4, se puede hacer valer en juicio tanto como acción como excepción. Ya, ahora, dicho eso, vamos a empezar a analizar las nulidades en su gran clasificación, que habíamos dicho, que es aquella que distingue, ¿no es cierto?, entre nulidad absoluta y relativa. Y esta nulidad, bien digo, que atiende, es en atención al interés protegido, distinguiendo entre nulidad absoluta y nulidad relativa. En el próximo video vamos a empezar a analizar propiamente tal la nulidad absoluta.